Muy bien, hemos regresado con pues la vocal de la Junta Local del INE de Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza. Y bueno, pues hablábamos acerca de la madurez, de esta madurez que tiene el INE, de la cual ya platicábamos. Me imagino entonces que aquí, a nivel latinoamericano somos de los países que vamos introduciendo nuevas formas de ejemplo. No sé, por ejemplo, se me ocurre Chile, por decir que también es algo, su sistema me parece que es también efectivo, pero lo hacen de otra manera, igual Brasil o Argentina. Pero México, ahorita, por lo que hemos platicado, entonces sí está en un proceso de madurez, pero la pregunta es, el electorado mexicano, estos 83 millones de mexicanos que vamos a votar este próximo 7 de junio, sí hay madurez en cuanto a una educación del elector para saber cómo proceder en estos momentos electorales cuando llegado su momento tienen que decidir. Mira, yo creo que vale mucho la pena que hagamos un análisis mucho más amplio de qué factores influyen en la voluntad del ciudadano de ir o no a votar en el marco de una elección, en el marco de un proceso electoral. Y aquí hay varias personas o varios entes que estamos involucrados en un proceso electoral. La organización del proceso electoral, dice la ley general, pasa por la participación obviamente de la autoridad electoral, llámese como se llame, Instituto Nacional Electoral o institutos electorales locales, comisiones locales, organismos públicos electorales locales, por tribunales electorales, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los tribunales de cada una de nuestras entidades federativas. Pasa por el factor que a mí me parece mucho más relevante en el marco del proceso electoral, que son los partidos políticos y los candidatos, sus candidatos y candidatas, en este caso algunos candidatos independientes que están ya explorando las posibilidades reales de ganar con estas reglas que establecieron los propios legisladores recientemente, y son ellos justamente los que promueven, yo te diría los que incentivan o desincentivan la participación de los ciudadanos. Yo creo que hoy por hoy en nuestro país ya no podemos hablar de que un ciudadano vota de una manera o de otra basado en un tema de desconocimiento, ¿no? La mayoría de las y los ciudadanos tiene acceso a diferentes medios de comunicación y los candidatos llegan a sus diferentes comunidades. El Instituto ahora Nacional Electoral, en su oportunidad el Instituto Federal Electoral, hace amplias campañas de difusión del voto y también de lo que tiene que ver con la compra y coacción del voto, ¿no? Es decir, el ciudadano hoy sabe, la mayoría, que no debe de vender su voto, que vender su voto es un delito. Y los partidos políticos y los candidatos hoy saben que comprar el voto es un delito, que es una falta administrativa también a la norma electoral. Entonces te diría que tienen que convivir partidos políticos responsables, candidatos y candidatas responsables, que lleven a las y los ciudadanos su propuesta antes que un regalo, ¿no? Pero que además lo más importante, que es aquello en lo que no estamos, desde mi punto de vista, ni siquiera en pañales, ¿no? O sea, estamos llegando demasiado tarde al tema de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Finalmente, hoy hay un sinnúmero de candidatos y candidatas que se va a traducir en un número mucho menor, ¿no? Ya de representantes populares, solamente 500 a nivel nacional, los diputados de representación proporcional y de mayoría relativa. Y yo te diría que en esencia, porque así lo establece la Constitución y los constitucionalistas no me dejarán mentir, el diputado es en esencia el representante de la ciudadanía de aquel distrito al cual les fue a hacer unas ofertas en campaña
y quienes votaron por él. Eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice la ley, inclusive eso es lo que dice la teoría pero política ya cuando y la vas en teoría la constitucional. práctica, ¿Qué pasa después? A ver, cuando las y los diputados se incorporan a la Cámara, ¿sí?, de inmediato se organizan en lo que se conoce como grupos parlamentarios. ¿Qué son los grupos parlamentarios? Pues no es otra cosa que la representación de los partidos políticos. Y entonces ya no son 500 diputados, son 10 grupos parlamentarios, que son los 10 partidos políticos de carácter nacional que tenemos. De inmediato me parece, ¿sí?, que se transforman y pierden la esencia con la cual nosotros los elegimos. Nosotros los elegimos para que fueran nuestros representantes, representaran nuestros intereses, pierden esa esencia y entonces retoman la representación de los partidos políticos. Los partidos políticos hacen las leyes, entre otras las leyes electorales, y curiosamente son aquellos a los que se las vamos a aplicar. De ahí que para entender cómo se construye una ley electoral debemos analizar esto que es tan mínimo, que es tan básico, y entonces podemos entender de repente por qué es más fácil constituir un partido político que ser candidato independiente, ¿no? Porque al candidato independiente eventualmente se le puede ver, ¿sí?, como una amenaza al sistema de partidos, que no lo es en lo absoluto, ¿no? El sistema de partidos es también un esquema deseable de representación que, insisto, deben ejercer con responsabilidad. Entonces, que el ciudadano vaya a votar o no informado depende en gran medida del quehacer de los partidos políticos, en el tipo de campañas que nos están presentando a las y los ciudadanos, en el tipo de ofrecimientos que nos están presentando a las y los ciudadanos. De repente hay candidatos y candidatas para un puesto de elección popular que ofrecen en sus actos de campaña acciones que no está en su ámbito de competencia. O sea, un diputado no me va a pavimentar mi calle, ni me va a poner alumbrado público. Claro. Quizá podría ayudarme en la gestión, quizá, pero él no lo va a hacer, ¿sí? Y sin embargo, un candidato a presidente municipal sí tiene y está directamente vinculado con el tema del alumbrado público, de los mercados, de la seguridad, y no me puede decir que va a legislar en la materia porque no está dentro de sus facultades. Entonces también vale mucho la pena que las y los ciudadanos nos informemos de cuáles son las facultades de cada uno de aquellos personajes por los que nosotros vamos a votar, a quienes vamos a elegir, solo para darnos cuenta si en su campaña nos está hablando con la verdad, si sabe lo que verdaderamente va a hacer. Si me está proponiendo algo que no está dentro del ámbito de sus competencias, no es alguien que me garantice absolutamente nada, ni es alguien en quien yo debo depositar mi confianza, ¿no? Entonces es muy importante que sí transitemos de repente de un voto, yo diría de carácter meramente emocional, ¿sí?, a un voto razonable. Y el carácter meramente emocional es porque me simpatiza, porque está guapo o guapa, porque pobrecita no la habían dejado llegar a ser candidata y ahora ya llegó, ¿no? O sea, no tiene que ser emocional. Tenemos que revisar el perfil, tenemos que ver sus antecedentes. Hablaban hace algunos días aquí en Querétaro el tema de que las campañas fueran de propuestas y no fueran o no se distinguieran por la guerra sucia, ¿no? Y yo les decía a quienes me preguntaban sobre el particular que el término guerra sucia es un término acuñado por los políticos, ¿no? Ya nos resumió mucho de lo que le iba a preguntar vocal ejecutiva Ana Lilia Pérez Mendoza, pero la realidad que también no le hemos tocado nos ha resumido mucho, pero es necesario tener 10 alternativas cuando ejemplos europeos solamente tienen 2, 3 opciones y de ahí parte todo, porque se ponen de acuerdo los 3 en muchos intereses, inclusive parlamentos, etcétera, curules, lo que sea. Pero tenemos al PES, partido que aquí en Querétaro, o bueno, a nivel nacional empieza con esa proyección. Tenemos al Humanista y tenemos a Morena. Morena, un grupo fragmentado del PRD que hace una nueva facción, un nuevo partido, y empieza a tener adeptos a ello.
y así los tres, ¿no? Partido Encuentro Social, etcétera. Es necesario en México tener 10 alternativas que podrían, más que beneficiar en esa madurez, confundir al electorado nacional. Mira, yo te diría que ahí depende de muchos factores. Obviamente tenemos casos clásicos de un bipartidismo, que es el caso norteamericano, donde solo hay de dos, demócratas y republicanos, te diría. Y tenemos otros casos, ¿no? El caso de la India, el caso del Japón, donde los partidos políticos están por todos lados y donde hay muchas opciones para las y los ciudadanos. Y ese es un tema que se ha cuestionado. Yo más bien lo que cuestionaría sería la calidad de nuestros partidos políticos, más allá del número de partidos políticos que tengamos, ¿no? Claro. Lo que nos tienen que demostrar aquellos que por primera vez están pidiendo la oportunidad de incorporarse al sistema de partidos en México es que realmente son una opción diferente a los partidos políticos que hoy gobiernan en diferentes entidades de la República. Pero eso ya es un tema de que a los ciudadanos les corresponde analizar si son una nueva opción, si son una opción escindida de otro donde ya no cupieron. Hoy estamos viendo digamos, cómo los partidos políticos se fraccionan y generan otros partidos políticos, pero en nuestro país históricamente ha ocurrido que los políticos más bien brincan de un partido político a otro, ¿no? Dependiendo de sus propios intereses. Si A no me hizo candidato, entonces hago berrinche y me voy a B. Si B no me hace candidato, vuelvo a hacer berrinche y me voy a C. Cuando C no me hace candidato, pues regreso a A, ¿no? Entonces es un esquema en la que yo pondría sobre la mesa, más que cuestionar el número, cuestionaría la calidad de los partidos políticos y de los políticos, ¿no? Es que finalmente nos cuesta a los mexicanos mantenerlos y nos cuesta todavía darles credibilidad. La inconsistencia de no tener o tener un número importante de no votos, ¿no? De reservarse el voto. Pues, de entrada, ahí ya vemos la desconfianza de los partidos para el electorado. Otra, el 73%, 76% se va más a la imagen que al partido. Eso es lo que nos dicta ahorita las encuestas de opinión. Sin embargo, hemos visto, por el caso de Guerrero, de Ayotzinapa y esto, que bueno, como dice el adagio, cara vemos, corazón no sabemos, pero sin embargo, sí sabemos qué tipo de calidad de persona están ellos introduciendo para que el electorado pues pueda conocerlos, pero nunca se conoce a la persona. Esa es la situación. Y creo fundamental ahora, aparte de blindar los partidos en situaciones de dinero y esto, también blindar la parte de trayectoria y personalidad política de quien vaya a ser candidato representado por ellos. Mira, justamente retomo la última parte de mi anterior intervención, no esta, sino en la otra, en el tema el tema de la guerra sucia, ¿sí? Yo lo resumía primero, un término acuñado por políticos, no, a los ciudadanos no se nos ocurrió que no hubiera guerra sucia, es un término de ellos y me voy a explicar por qué. ¿Qué implica la guerra sucia? Según aquellos que lo acuñaron, en términos muy coloquiales, sacarle los trapitos al sol al de enfrente. Yo te diría que si no quieren que eso ocurra, primero que pongan candidatos y candidatas que no tengan cola que les pisen. Si tienen candidatos y candidatas de esa naturaleza, yo te diría que las y los ciudadanos tenemos derecho a saber, en función a lo que me acabas de decir, quién me quiere representar, ¿no? Muchos de los candidatas y candidatos de hoy, candidatas y candidatos de hoy, son personajes que han estado en el ámbito de la política siempre. Y que están de un cargo de elección popular brincando al otro. Yo te preguntaría, ¿los ciudadanos tenemos posibilidad o no de calificar su gestión anterior? Creo que sí, por los hechos, por lo que hizo, por lo que dejó de hacer. Y entonces, a ver, si ya tuviste un puesto de elección popular, te saliste de ahí, muchas veces sin terminarlo, y pretendes ahora obtener otro puesto de elección popular, pero aquí hiciste esto y dejaste de hacer aquello, ¿te mereces mi confianza para seguirme representando? ¿Sí o no?
es respuesta de los ciudadanos y creo que vale mucho la pena que los analicemos. Y es, insisto, porque no podemos dejar de asumir que la responsabilidad de ponernos enfrente candidatos y candidatas es exclusiva de los partidos políticos. Es un monopolio que han ejercido históricamente en nuestro país y que al día de hoy, salvo las honrosas excepciones de quienes son auténticamente candidatos independientes, porque hay muchos que corrieron de los partidos para ahora lanzarse con una bandera aparentemente independiente a ser candidato de esta naturaleza, pero que acaban de dejar el partido hace unos cuantos meses, ¿no? Uh-huh. Bajo esa lógica, ellos son responsables de a quienes nos ponen enfrente para que nos representen. Pero nosotros los ciudadanos debemos de ir un paso más allá, insisto, de analizar a quién me está proponiendo, de saber quién es quien me quiere representar, de exigir cuentas una vez que ya está representándome, que ya está ejerciendo un puesto. ¿Cuántos de los diputados, y nada más recordemos de los recién los 4 federales que están a punto de dejar su cargo en Querétaro, han venido a rendir cuentas claras a la entidad desde hace 2 años y medio? Nos deben mucho todavía los diputados federales en ese sentido de rendición de cuentas. Es otro tema. Regresamos al último corte con nuestra vocal ejecutiva de la Junta Local del INE de Querétaro, Ana Lilia Pérez Mendoza. Continuamos aquí en República Centro con Edmundo Cabrera para el Mineral TV.